Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Damos gracias a Dios por su palabra. Hoy es 20 de diciembre y agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad tan maravillosa que nos ha dado de poder reunirnos para predicar su palabra y para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy estaremos estudiando el tema Nuestras armas son poderosas en Dios, basada en 2 Corintios 10 del 4 al 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante darnos cuenta de que la Biblia enseña que estamos en guerra espiritual. No es el tipo de guerra que habla el mundo. No es una guerra entre naciones. Es un tipo de guerra diferente. Es una guerra mucho mayor que cualquiera de estas, porque en ella se manipula a los hombres de tal manera que se ponen a enfrentarlos los unos contra los otros. Por tanto, esta guerra no podemos ganarla con armas o granadas de mano, ni bombas, ni texto, ni nada por lo cual humanamente podamos hacer. Así que el texto nos habla de otro tipo de guerra. No es una guerra contra un enemigo de carne y sangre, sino contra poderes mucho mayores que la mayoría de la gente ignora. Es una guerra contra Satanás y sus tropas de poder demoníaco. El apóstol Pablo lo dice claramente cuando dice en 2 Corintios 10:3, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El significado es obvio. No podemos pelear esta batalla según la carne. Ningún hombre de carne y hueso puede ganar esta malvada guerra espiritual. Primero, hay que reconocer que estamos en guerra. El hombre promedio de hoy ni siquiera se da cuenta de que esta guerra es espiritual y está sucediendo. Al decir que las armas de nuestra guerra no son carnales, estamos indicando que no son armas humanas, son armas sobrenaturales, y deben ser armas sobrenaturales porque estamos luchando contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En Efesios 6:12 se nos enseña: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas. Estamos luchando contra Satanás y sus demonios. También lo declara, ¿verdad? Efesios 6:11, contra las acechanzas del diablo. Los cristianos estamos luchando contra las tretas e ideas falsas y el pensamiento torcido que el diablo pone en la mente de los hombres, y esos hombres no conocen a Dios, y otros que aunque conocen a Dios no le creen ni le obedecen. Una cosa es cierta: Satanás, según Efesios 2:2, es el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Cuando no se acepta la verdad de Dios y del Evangelio, entonces se es esclavo del diablo. Existen miles de millones de personas que prefieren creer en su mentira. Otros no aceptan cuando se les dicen que están perdidos en la injusticia y el pecado, y entonces no buscan de Dios porque no quieren oír cosas negativas en contra del pecado que ellos adoran. Cierran sus oídos a la verdad divina y se les hace imposible disfrutar de su bondad, y siguen siendo esclavos de Satanás. Las personas encadenadas por el diablo aman el pecado en el que viven. Pero el peor de los pecados es un corazón que rechaza a Jesús. Él quiere salvarnos y limpiarnos del pecado con su sangre. Y entonces no le permiten que Él pueda hacer esa buena obra en su vida. En segundo lugar, tenemos que saber que las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que usamos contra la mentira del diablo son la fe, el evangelio, la oración. Por eso debemos orar con todo nuestro corazón para que los perdidos sean conscientes de su pecado. Debemos orar con convicción para que el Espíritu Santo pueda convencer a las personas convencidas, o sea, perdidas en su pecado, y pueda mostrarle un camino de salvación y de bendición. Es por ellos que debemos predicarles el Evangelio, enseñarle mediante el Evangelio cuáles son las armas principales de la guerra espiritual que existe en este mundo contra el hombre y los engaños y mentiras de Satanás. Muchas personas sienten desesperadamente que necesitan del perdón divino. Sin embargo, también en su mente Satanás le pone y ellos se sienten indignos, se ven sucios, pecadores y se juzgan como malos a sí mismos, se menosprecian. Tienen sentimientos tales como: ¿cómo podría Dios perdonarme a mí, que soy un pecador o una pecadora tan engañoso, tan malo, tan perverso, que hago y he hecho tantas cosas malas? Es por ello que las personas necesitan del Evangelio de paz y de salvación, porque por medio de él conocen el amor y el perdón de Dios. Y la oración, cuando comienzan a practicarla, mata el poder del diablo sobre aquellas personas que están atadas. Las fortalezas de Satanás en las cuales se encuentran son poderosas porque llenan sus mentes y sus corazones de engaño y de mentira. Por eso se necesita el poder de Dios para derribar esos muros mentales, ¿verdad?, en que las personas se encuentran, y liberarlos del poder de Satanás. Es por ello importante identificar qué fortaleza puede mantener a alguien encerrado por el diablo. ¿Es la pornografía? ¿Son las drogas? ¿Es el pensamiento de que eres una persona suficientemente buena? ¿O el pensamiento de que no necesitas congregarte con la iglesia porque es suficiente para ti leer y orar en tu casa? ¿Por qué las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza? Nuestra primera arma es la palabra de Dios. Necesitamos tener confianza en la palabra de Dios. La Biblia la llama la espada del Espíritu, y se nos dice aquí que estas son destructivas, son útiles para refutar argumentos. Es decir, en el razonamiento, la filosofía y la justificación de los griegos, ellos eran grandes filósofos. Pablo pudo entrar en Corinto, evaluarte la filosofía y la religión de aquellos tiempos con el arma de la palabra de Dios. Esa fue precisamente el arma que Pablo usó. En Efesios 6:17 también escribió: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo desenvainó su espada, dependió de esa hoja desnuda y dijo: porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La segunda arma que necesitamos es la presencia del Espíritu Santo para que obre en nuestras vidas. Pablo reconoció su propia debilidad humana. Él sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo y que podía actuar siendo reforzado por el poder del Espíritu Santo. También tenemos otra arma, la oración. Reconocemos que se dice poco a veces sobre la oración, pero es importante que tengamos en cuenta que Pablo creía en la oración. En su carta a los Efesios 6:18 la mencionó como una de las armas ofensivas cuando dijo: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esta batalla espiritual, cuando lo hacemos de esta manera, los soldados tienen éxito. Y cuando decimos eso, no queremos decir que resultan victoriosos, sino que Dios obtiene la victoria. Entonces, al recibir Dios su gloria, nos hace exitosos, porque el éxito viene de la presencia de Dios
en medio de las batallas de nuestras vidas. En esta misma segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: pero a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Es Dios el que nos hace triunfar. ¿Y cómo? Bueno, es en Cristo Jesús, y por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento para su honra y su gloria. Sabemos que no vamos a poder ganar a todas las personas para Cristo que les prediquemos, pero algo sí tenemos que hacer. Tenemos que hacer lo que podemos y lo que tenemos que hacer. Y hoy día es predicar la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por esta puerta abierta que es el internet. Le damos gracias a Dios porque podemos usar este medio para testificar en nuestros tiempos. Hemos visto hasta aquí, nuestras almas son poderosas en Dios para ser usadas en nuestro bien y en el bien de los perdidos. Cuando confiamos en esas armas espirituales, nuestra vida, recordemos siempre, es una vida de victoria y de bendición, porque Dios va adelante mostrando su gloria, y en su gloria nuestro camino será allanado, y las fuerzas del mal nunca prevalecerán ni contra nosotros, ni contra la iglesia, ni contra nuestra familia. El amor y la bendición de Dios esté en todos, es mi deseo. Recuerda, Cristo te ama y yo también en su nombre. Feliz semana a todos en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos por los siglos de los siglos.